Hola, ¿saben por qué están aquí? No, ¿verdad? Pues les queremos hablar de unos temas súper interesantes. En especial, se los queremos dirigir a todas las personas que se dedican al espectáculo, música, cine, bueno, en general, a todos aquellos que se dedican al arte. Esta información está basada en un documento publicado en el 2019 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocido por sus abreviaturas como la UNESCO. El primer tema que explicaremos son los marcos políticos y legislativos para mejorar la condición de los artistas. La UNESCO busca libertad de expresión artística, bienestar de los artistas como individuos y como colectividad, medidas para mejorar la condición de los artistas al reconocimiento de las libertades y los derechos morales, económicos y sociales. Leyes relativas a la condición de los artistas. Consiste en definir quién es un artista, formalizar su condición en tanto profesional y reconocer su modo atípico de trabajar. Leyes existentes. La legislación de los Marruecos sobre la condición del artista 2003, la obligación de establecer un contrato escrito entre el artista y el empleador, respetando el salario mínimo legal e incluyendo disposiciones acerca de la remuneración y el cese. Leyes en curso de elaboración. Condición del artista que se aplicará a los artistas y profesionales de la cultura, la protección de su libertad de expresión, el reconocimiento de sus derechos a asociación, la aplicación de una nueva política de formación artística, la promoción de los derechos de autor y derechos conexos, el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los artistas, garantía de derechos sociales equivalentes a los de los demás trabajadores. Legislación específica con disposiciones dirigidas hacia los artistas. La mayoría siguen elaborando leyes que abordan cuestiones específicas que afectan a los artistas, ganan menos que la mayoría de los demás trabajadores. Medidas relativas a ingresos y fiscalidad. Grandes estrellas de Hollywood, renombrados de la música, la literatura, las artes visuales, el diseño y otros sectores culturales, ganan ingresos cuantiosos. La inmensa mayoría de los artistas ganan menos que la mayoría de los demás trabajadores. La principal fuente de subsidios para las artes no proviene de los gobiernos, son los artistas mismos en forma de trabajo no remunerado o insuficientemente remunerado. Prestaciones sociales. El reconocimiento de los artistas implica otorgarles ventajas jurídicas, sociales y económicas comparables a los de los demás trabajadores. En muchos países, los artistas en situación difícil tienen derecho a las mismas ayudas públicas que los demás ciudadanos, independientemente de sus ocupaciones. Secciones específicas de las políticas culturales nacionales. El arte es trabajo y debe ser tratado como tal. Los artistas no gozan de los mismos beneficios y derechos que otros trabajadores, y la prosperidad del sector cultural no puede dejar de un lado el bienestar de los artistas. La condición de los artistas en cuestión transversal que abarca diversos ámbitos jurídicos y numerosas competencias institucionales. Ahora hablaremos de los artistas y el entorno digital. Al examinar la condición actual de los artistas y la evolución de su situación social, es fundamental tomar en consideración el impacto de las tecnologías digitales. Con la revolución digital, los artistas modifican sus maneras de crear expresiones culturales. Los músicos ya no necesitan equipos costosos para grabar o almacenar su trabajo. Internet ha cambiado fundamentalmente los modos de distribución de las expresiones culturales y se está convirtiendo en el canal que pone a disposición del consumidor obras creativas de todo tipo. La académica australiana Julian Schultz analiza las profundas consecuencias de lo que ahora se ha dado a llamar el fenómeno FANG: Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Sostiene que las empresas tecnológicas están ganando sumas de dinero sin precedentes, creando así un desequilibrio económico.
Observamos como resultado una redistribución masiva de la riqueza desde el sector cultural, donde se crea el sentido hacia el sector tecnológico, que ha descubierto cómo comercializar, distribuir, llegar al consumidor y ganar dinero con ello en una manera que las industrias culturales nunca imaginaron posible. Brecha de valor y remuneración justa. El primer sector cultural que se vio afectado por la distribución por Internet fue la música. El modelo comercial precedente se basaba en la venta de una grabación física. Los consumidores compraban todas las canciones de un álbum, aun si estaban interesados solamente en una o dos. Este modelo cambió con la aparición del formato MP3. El lanzamiento del iPod en 2001 y la del iTunes Store hizo que se pudiese comprar legalmente música a bajo costo y canción por canción. Los servicios de streaming aparecieron poco después con el lanzamiento de Spotify en 2008. El Consejo Internacional de la Música señala que actualmente el 5% de los artistas perciben el 95% de las regalías por servicios de streaming, mientras que en el pasado el 20% de los artistas percibían el 80% de dichas regalías. Esto lleva a la conclusión de que la diversidad está desapareciendo. Derechos de autor, entidades de gestión colectiva y piratería. Disposiciones adecuadas en materia de derechos de autor pueden garantizar que los artistas reciban una justa retribución por su trabajo en el entorno digital. Según ciertos indicios, el perfeccionamiento de dichas leyes redunda en el aumento de ingresos de los artistas. Persiste, sin embargo, la preocupación relativa a la piratería y la difusión no remunerada de obras protegidas por derechos de autor en plataformas de intercambio de contenidos. Las tecnologías digitales facilitan la copia y manipulación de obras creativas. En 2014, Marruecos promulgó una ley sobre los derechos de autor y derechos conexos. Esta nueva ley instituyó la remuneración por copia privada, permitiendo así pagar una compensación financiera a los titulares de derechos de autor y derechos conexos por la reproducción privada y legal de sus obras, contribuyendo así a una justa remuneración de todos los creadores y a la lucha contra la falsificación de la piratería. Algunos estados africanos han establecido un sistema de remuneración similar al de Marruecos. En 2018, la Unión Africana aprobó una estrategia para la puesta en práctica de la Carta de Renacimiento Cultural de África. El capítulo 4 de la Carta apunta específicamente a promover la protección de los derechos de los artistas a través de medidas relativas a los derechos de autor en el ciberespacio y alentando a los artistas a crear empresas de Internet. Los impuestos recaudados se utilizan para remunerar a los artistas y financiar programas culturales. Disponibilidad y diversidad de contenidos. Para que los artistas puedan percibir una remuneración por sus obras en el entorno digital, estas deben ser accesibles, habida cuenta de que las plataformas en línea se han convertido en los principales intermediarios para la difusión de contenidos culturales. Las cuestiones relacionadas a los derechos de autor y la remuneración exigen medidas específicas. Como las expresiones culturales diversas están cada vez más marginadas en línea, resulta muy difícil descubrir el contenido de un mercado pequeño, no solo a escala global, sino incluso en ese mercado mismo. Hay un vínculo directo entre la proyección de un artista a nivel local, nacional y regional y su capacidad de distribuir a una diversidad mundial de expresiones culturales. Movilidad de los artistas. Es una realidad que hay un esfuerzo para el intercambio cultural a nivel internacional en distintas disciplinas artísticas. Las instituciones culturales de los países primermundistas tienen la intención de integrar una oferta que brinde oportunidades a compañías extranjeras en desarrollo. Esto es notable desde finales del siglo XX y aún más en las primeras décadas del siglo XXI. Los intercambios transnacionales entre las escuelas profesionales de arte son una vía que se agranda a partir de festivales apoyados por los gobiernos. Desde la perspectiva en México, se resalta la movilidad con los países latinoamericanos y sudamericanos, Chile, Argentina, Brasil, Cuba y Colombia. En Europa, España, Francia y Alemania. En África, Egipto y Marruecos. Y en Norteamérica es importante mencionar que cada vez es más difícil conseguir una visa para trabajar en un medio artístico. La forma más viable es conseguir una beca de estudio. En este sentido, las instituciones nacionales tienen diversos programas para intercambios en muchas disciplinas,
pero que los mismos artistas no conocemos y muchas veces no se hace uso del 100% de los recursos. Son específicas las convocatorias que cumplen el perfil de una artista escénica y que por lo mismo se vuelven las más demandadas. Un tema importante es el de los recursos. No es suficiente el estímulo económico otorgado por estas instituciones y es casi imposible no recurrir a otras formas de conseguir recursos para hacer posible el traslado. Definitivamente es mucho más factible el ingreso de obras artísticas extranjeras a México que la exportación de productos culturales nacionales. Derechos sociales y económicos. Los artistas como ciudadanos y trabajadores. Como ciudadanos, los artistas tienen derecho a las prestaciones sociales universales. Algunos artistas realizan su trabajo empleados y se benefician por lo general de prestaciones similares a las de otros trabajadores, teniendo acceso a la atención médica, seguros, interrupción de ingresos y pensiones. Por otro lado, se tiene a los artistas autónomos que no dependen de un contrato fijo o a largo plazo, por lo que pierden acceso a muchos de estos beneficios. Muchos países de Europa, Oriente Medio, América del Norte y América Latina ofrecen por lo menos algún tipo de pensión para los artistas. Igualdad de género. El desequilibrio de género entre los artistas no reside esencialmente en el número de artistas profesionales en ejercicio, donde parece haber prácticamente un equilibrio general entre hombres y mujeres, sino más bien en otros indicadores como la desigualdad de ingresos, la desigualdad con respecto a cargos decisorios, los estereotipos de género, el acoso sexual y la seguridad personal. En el sector cultural, las mujeres siguen percibiendo remuneraciones inferiores a las de los hombres. Las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en los principales cargos creativos y en los de mayor responsabilidad en la toma de decisiones. Marcos jurídicos y políticos relativos a la libertad de expresión artística. En la mayoría de los estados, la libertad de expresión está garantizada por la Constitución u otro instrumento jurídico fundamental. La mayoría de los estados basan su protección en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Las políticas relativas a la cultura, la ciencia, los medios de comunicación y la educación son políticas para una sociedad abierta, para la libertad de opinión y la libertad científica artística, dado el peligro a que se exponen los artistas intelectuales, periodistas, científicos y académicos de todo el mundo. Responsabilidad histórica. Apoyamos una iniciativa encaminada a garantizar la libertad artística y científica, la libertad de prensa y la libertad de opinión y expresión, incluso con respecto a las experiencias de los exiliados. Factores que limitan la libertad de expresión artística. El factor que más limita la libertad artística son los ingresos bajos y fluctuantes de los artistas profesionales. Se observa la misma tendencia prácticamente en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo económico. Si las voces de los artistas se ven silenciadas, no es solo una tragedia a nivel personal, sino también una amenaza para la diversidad de nuestras sociedades. Iniciativas para proteger a los artistas en peligro. A través de su trabajo, los artistas pueden ser potencialmente encontrarse en peligro. Suecia ha creado un organismo especializado dentro de su fuerza policial para recibir denuncias de artistas que son objeto de amenazas y discursos de odio, así como para seguir las violaciones de la libertad artística. El gobierno ha pedido además al Comité Sueco unos subsidios de las artes que elaboren métodos de apoyo a los artistas que se encuentren en peligro o son objeto de odio y amenazas debido a sus actividades artísticas. Con esto terminamos. Queremos agradecer mucho su atención y esperemos que les gustara nuestro video.